Buenas tardes, mi nombre es el ingeniero José Wilfredo Chávez, participante del Diplomado de Formación de Tutores de la Universidad Yacambú, actualmente cursando el módulo 3 de la mano de la doctora Gladys América González de Oropesa. En los próximos minutos vamos a conversar sobre investigación cualitativa, una de las formas de investigación más utilizadas y de gran importancia. Vamos a refrescar algunos conceptos relacionados con investigación cualitativa. La investigación cualitativa estudia el comportamiento del ser humano, estudia el comportamiento sobre la realidad, sobre cómo se conoce, tiene como propósito comprender a profundidad el estudio de los mismos de manera individual y también de manera colectiva. Dentro de sus principales características está que es interpretativa, es inductiva, multimetódica y reflexiva. Emplea métodos de análisis y de explicación flexibles, sensibles al contexto social en el que los datos son producidos. Se centra en la práctica real situada y se basa en un proceso interactivo en el que interviene el investigador y los participantes. Tiene unos componentes fundamentales e importantes como son los datos, los procedimientos de análisis de estos datos recogidos y el informe final. La investigación cualitativa cuenta con técnicas muy específicas de recolección de datos, al igual que otras técnicas de entrevista. En primer lugar, se cuenta con la entrevista. La entrevista puede ser de varias maneras. La semiestructurada, donde el investigador utiliza un guión que contiene los tópicos a tratar durante la entrevista. Se puede disponer de los temas en un orden específico, una secuencia, la forma de realizar las preguntas, y se utiliza un guía de temas. Se diferencia la entrevista estructurada, entre otros aspectos, porque las preguntas no están definidas de antemano. Lo que sí se define de antemano es el contenido de la entrevista. La entrevista no estructurada, que es flexible, es abierta, es una conversación en medios naturales, en el medio donde se desarrolla la investigación. Y lo que quiere la entrevista no estructurada es captar la percepción del entrevistado, sin imponer un criterio del investigador. La entrevista estructurada es una entrevista más rígida, tiene un esquema, como su nombre lo dice, más estructurado y se desarrolla en base a un listado de preguntas, un listado fijo, cuyo orden y redacción son invariables. Comúnmente se administra un gran número de entrevistados para un análisis estadístico. También existe la observación directa, que no es más que una descripción de los eventos, comportamientos, en el escenario elegido para el estudiado. En la observación directa, el investigador se va al hábitat de donde se está realizando la investigación y sencillamente observa cómo se desarrollan los hechos y registra los mismos en una guía de observación. La entrevista en profundidad. En la entrevista en profundidad, el investigador se involucra dentro de la investigación, se involucra con los entrevistados. Hay una interrelación, se reconstruyen la realidad de un grupo y los entrevistados son una fuente de información general. Más allá de hacer la misma pregunta a varios participantes, su objetivo es generar y analizar la interacción que existe entre los participantes de la investigación. Y la técnica documental, que es un tipo de estudio de preguntas, pero a diferencia de los anteriores, utiliza documentos tanto oficiales como personales como fuentes de información. Estos documentos pueden ser obtenidos de varias fuentes, impresos, electrónicos, gráficos, entre otros. Las técnicas de análisis de datos cualitativos, al igual que en otras técnicas de análisis, como son datos cuantitativos, existen unas técnicas específicas para el análisis de los datos cualitativos. Toda la data recogida en el proceso de recolección de información, ahora hay que organizarla. Y estas técnicas son herramientas útiles. ¿Para qué son útiles? Organizan, describen, analizan los datos recogidos en la investigación. Adicionalmente, le facilitan al investigador la interpretación de todo lo que se obtuvo mediante la recolección de datos cualitativos. Podemos destacar entre estas técnicas la sistematización, que es un proceso acumulativo de creación de conocimiento a partir de la experiencia de intervención en una realidad social. La sistematización representa una articulación entre teoría y práctica. La categorización, que no es más
que clasificar conceptualmente las unidades que son cubiertas por un mismo tópico. La codificación, que es la operación concreta en la que se asigna un código o indicativo en cada categoría que se considera incluida dentro de la investigación. La teorización, donde el investigador tiene la flexibilidad o tiene la particularidad de teorizar. Existen teorías, pero él también puede pronunciarse con unas teorías propias de los datos que se encuentran involucrados en la investigación realizada. Y por último, la triangulación, que es el uso de distintas técnicas para llegar a un resultado sin subjetividad y evitar el control recíproco. Esta es una técnica bien importante, ya que le permite mayor objetividad al investigador en su informe final. Quería finalizar diciendo, resumiendo, que la investigación cualitativa es un enfoque muy valioso. Primero, porque problematiza la forma en que los individuos y los grupos constituyen e interpretan las organizaciones y las sociedades. Adicionalmente, facilita el aprendizaje de las culturas y las estructuras organizacionales porque provee al investigador formas de examinar el conocimiento, comportamientos y artefactos que los participantes comparten y utilizan para interpretar sus experiencias. Muchas gracias por su atención.